Hablaremos un poco del Ordun Obara Meji. Este Ordun es un camino de tragedias, penas, llantos y de una larga vida. Fue Obara Meji quien introdujo las revelaciones a través de los sueños en este mundo. Es Ordun de cambios inesperados. La preocupación principal de Obara Meji es la pobreza material y espiritual de la humanidad. Fue a partir de Obara Meji donde se produjo el hecho de la inversión de los signos, y se comenzara a ofrecer una nomenclatura diferente a las de los 4 primeros Orduns, Ogbe, Oyekun, Iwori, y Ordi. Es Ordun de cambios inesperados, ya sea en cómo se hacen las cosas, cambios de pensamientos, filosofías, costumbres, ideas, líderes, circunstancias, amistades, y estatus. Obara Meji nos indica que el destino de una persona está en su propia elección, y si alguien se mantiene en pobreza, esto es solo la conclusión de su propio esfuerzo personal. La humanidad se había engañado a sí misma con la débil y derrotista filosofía de que había virtud en la pobreza material. Obara Meji viene no solo a cambiar esta filosofía, viene a cambiar en nosotros cualquier vieja idea, persona, fidelidad o costumbres que no funcionan, y que solo nos mantienen en pobreza. Obara Meji viene a enseñarnos que debemos esforzarnos por mejorarnos en todo sentido, sin importar qué tan difícil sea el camino a la prosperidad, que en la pobreza no hay virtud, ni nada que nos lleve a la felicidad. Los hijos de Obara Meji muestran una determinación peculiar, son obstinados, trabajadores, sociables, cualquier cosa que logren dominar, y hacer bien con sus manos, si se lo proponen, lograrán llevarlo de algo artesanal, al siguiente nivel, como un gran negocio o corporación. Este individuo nacerá, vivirá y con su propio esfuerzo, obtendrá mando, prosperidad y la riqueza que se le fue otorgada en el cielo, sin importar su origen humilde, o tal vez, la falta de educación. Obara Meji nos ayuda, con un valor mental y espiritual, de enfrentar situaciones adversas en esta vida, de manera que nos desarrollemos como personas, y el potencial que tenemos cada uno dentro nosotros, no sea detenido, y logremos lo que cada uno de nosotros vino a lograr en esta vida. Fue Obara Meji quien introdujo las revelaciones a través de los sueños en este mundo. El hijo de Obara Meji es un gran vidente, y logran ser dedicados consejeros espirituales al final de sus días. Los sueños serán una gran herramienta de ayuda espiritual. Habla los maestros espirituales y las cadenas de enseñanza. Este individuo a lo largo de esta vida, en sus diferentes etapas, encontrará personas sabias en el mundo espiritual, serán parte de reconocidas familias o clanes espirituales. Este individuo tendrá seguidores espirituales, si se lo propone. Tarde o temprano, de alguna manera el hijo de Obara Meji pactará con la muerte de alguna forma. Obara Meji nos habla que hay que cuidar el sistema urinario, los riñones, la vejiga, el uréter, la próstata, enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, la lengua, enfermedades reflejadas en la lengua como la candidiasis oral, y el virus papiloma humano oral. Enfermedades intestinales como inflamaciones, peritonitis, vísceras perforadas. La columna vertebral, las piernas, el nervio ciático. Obara Meji habla de la preocupación constante de los padres por sus hijos. La madre es la que tiene el carácter fuerte, y sobrevivirá a los múltiples problemas y preocupaciones que traerá su hijo a lo largo de esta vida. Su padre es de carácter débil, su aporte a su hijo es menor, en consideración a lo que la madre hace. El destino del padre es morir primero, para ayudar a su hijo desde el mundo espiritual. Este padre lo ayudará desde el mundo espiritual, mientras que su madre, la más fuerte, lo ayudará en el mundo terrenal para mantenerlo con vida, y así este individuo logre su destino. El hijo de Obara Meji está en constante conflicto con la madre, esta relación no es la mejor, ambos chocan en ideales, perspectivas y valores. Esta madre, a pesar de sus innumerables fallas o defectos,
ayudará a su hijo a solucionar cada problema que se encuentre en el camino. Esta madre será una pieza importante en la sobrevivencia del hijo de Obara Meji, aunque a este le cueste reconocerlo. El hijo de Obara Meji no deberá olvidar que su madre hace lo mejor que puede para su hijo. Esto último, siempre lo olvida, hasta que venga un nuevo problema. Aquí se habla del llamado de la sangre, hijos que regresan, madres que se reencuentran con sus hijos. Personas que cuando se ven, se reconocen, que son parte del otro, aunque no lo sepan, presiente que son del mismo grupo familiar. Hijos que se dieron en adopción, o se está criando el hijo de otro. Tal vez este hijo estuvo ausente, y por alguna razón vuelve, y se reencuentra con su grupo familiar. Obara Meji nos advierte que los enemigos serán incontables a lo largo de nuestra vida. Obara Meji nos afirma que llegar a la prosperidad es un duro paso, pero no debemos rendirnos ante las circunstancias o enemigos que enfrentemos. Aquí el rey de la muerte escuchó que una Wo iba a partir hacia la tierra en compañía de riquezas y prosperidad y decidió detener a quien fuera, sin saber exactamente quién era. Por eso, Obara Meji nos confirma que desde el momento de nacer, este individuo encontrará situaciones adversas y enemigos ocultos que deberá enfrentar. Las personas que se oponen al éxito del hijo de Obara Meji serán aquellos que temen a las nuevas ideas, aquellos que ya tienen poder, y necesitan del control del poder para su propia subsistencia. Obara Meji nos confirma que el éxito genera envidia, y que la envidia genera enemistad. Obara Meji confirma: la gente no se enamora de aquellos que los aventajan. Todos aquellos que se sienten desaventajados por el hijo de este Ordun no perderán tiempo en planear su caída. El hijo de Obara Meji se le prohíbe la bebida alcohólica, el uso de cualquier sustancia que lo ayude a perder la conciencia, porque pierde su control, trayéndole problemas innecesarios. En estado de ebriedad, este individuo habla demasiado, no precaviendo en el peligro que se está metiendo. En estado de ebriedad, ventilará verdades a la gente en su cara, y hasta predecirá eventos que se harán realidad. El hijo de Obara Meji llega a saber muchos secretos de otros, que incomodarán cuando los saca inapropiadamente a la luz. Los hijos de Obara Meji no deben unirse a grupos, clubs, organizaciones sociales, partidos políticos. En estos grupos, el hijo de Obara Meji, lo que encontrarán es guerra. Obara Meji es un Ordun de traición, de falsedad, de desconcierto. Este individuo realmente tendrá que ponerse a analizar muy bien con quién comparte. Él tendrá que ponerse al puesto de mando, pues bajo el mando de sus superiores, ya sean en lo familiar o negocios, el hijo de Obara Meji no tendrá éxito, ni el resto tampoco. Solo con el hijo de Obara Meji al mando, habrá un cambio, ya sea de gobierno, de ideas, de perspectiva para un mejor bienestar del grupo familiar, o de cualquier negocio. Esto provocará la envidia y la enemistad de muchos. Obara Meji confirma que su hijo será popular, tendrá fama, dinero y éxito en lo que se propongan en esta vida. Obara Meji en su última batalla, con la ayuda de su padre fallecido, vence al Rey de la Muerte. El Rey de la Muerte, al verse vencido, ordena que Obara Meji tendría que perderse en la tierra, sin nunca llegar a saber su camino de regreso al cielo. El hijo de Obara Meji viven hasta una avanzada edad. Después de pasar por innumerables situaciones en la vida, reflexiona y entienden que ser prudente y paciente era algo vital para su subsistencia en la vida, que solo en las manos de ellos estaba su dinero y éxito. Ellos reflexionan mucho en su edad avanzada, y se vuelven grandes consejeros en cualquier área, ya sea espiritual o material. Por lo general, de ancianos, cansados de vivir, llegan a rogarles a Dios que lo acepte de vuelta. Gracias. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.